me gusta la poesía y ustedes saben que aquí en Nicaragua tenemos a un poeta que ha tenido repercusión a nivel internacional. De hecho, fue nombrado el hombre del milenio, el milenio que terminó, ¿verdad? El milenio pasado por la BBC. Así de grande es considerado este poeta. Su nombre, ustedes saben, Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, el príncipe de las letras castellanas. Rubén Darío escribió un poema muy interesante dentro de tantos que escribió, que siempre me llamó la atención desde muy joven, desde muy niño de hecho. Se titula Lo Fatal. ¿Han escuchado el poema Lo Fatal? Es un poema interesante porque dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esta ya no siente. Y va hablando Darío en su poema Lo Fatal de las cosas terribles de la vida. Y cuando llega al final del poema, él habla de lo peor que puede pasar en la vida. Y es interesante porque él dice que lo peor es esto. Termina el poema diciendo, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Para Darío, en su poema Lo Fatal, eso era lo peor, no saber de dónde venimos. Y saben, hoy el mundo, la humanidad, no entiende de dónde venimos. Nuestros jóvenes no entienden de dónde venimos, entran en tantos problemas existenciales, en tantos dilemas existenciales, porque no conocen su origen ni el porqué de su existencia. Los jóvenes ven la vida con mucha liviandad porque no entienden de dónde han venido. Y la mal llamada ciencia no ayuda, ¿saben? Porque si ustedes van a la ciencia enseña, o la llamada ciencia, enseña algunas cosas extrañas. Más o menos la ciencia enseña esto, lo vamos a resumir bastante porque no tenemos mucho tiempo, pero la ciencia dice que al comienzo, en algún momento, toda la energía y materia del universo estaban concentradas muy densamente en un pequeño punto. Y que un día, en un momento, por puro accidente, por puro azar, eso explosionó. A eso se le conoce como el Big Bang. Aunque no hubo sonido realmente, según la misma teoría, y explosionó. Y entonces el universo empezó a expandirse. Y poco a poco el polvo cósmico en algunos lugares, con algunos materiales, se fueron fusionando. Y con el pasar del tiempo, después de miles de años, de millones de años, por puro accidente, un montón de polvo cósmico se fue fusionando y así vino a formarse nuestro planeta y nuestro sistema solar. Puro accidente. Perdón. Pasaron millones de años y entonces por mero accidente los gases que rodeaban esta masa empezaron a condensarse y empezaron a caer en forma líquida y llenaron las cuencas que habían en esta tierra deforme y así aparecieron los océanos. Después de eso, por puro accidente, después de miles de años sucedió otro accidente. De la nada, por puro azar, violando las mismas leyes de la biología, aparecieron unas pequeñas criaturas unicelulares, los trilobites, y aparecieron por ahí en el agua, por puro accidente. Pasaron miles de años y estos animales empezaron a volverse más complejos y empezaron a tener más células y aparecieron los peces. Pasaron, por puro accidente, ojo, luego pasaron otros miles de años y por puro accidente, algunos de esos peces empezaron a acercarse a la tierra, a la parte seca, y empezaron a desarrollar extremidades, patas, y aparecieron los reptiles. Después de miles de millones de años, por puro accidente, algunos de esos reptiles empezaron a volverse más ligeros, desarrollaron plumas, alas y empezaron a volar y aparecieron las aves. Pero otros de estos reptiles, por accidente, empezaron a internarse más en tierra, se fueron adaptando, evolucionando y entonces empezaron a cambiar y aparecieron los mamíferos. Después de miles de años, por puro accidente, estoy diciendo esto muy rápido por el tiempo, algunos de esos mamíferos eran unos monos. Y entonces de esos monos, por puro accidente, esos monos de repente empezaron a bajar de los árboles y apareció lo que dicen que era el Pithecanthropus. Pasaron miles de años y por accidente este mono empezó a usar
herramientas, empezó a usar palitos, piedras, el Homo habilis. Pasaron miles de años y por accidente, este mono empezó a dejar de apoyarse en sus extremidades superiores y empezó solo a caminar en las extremidades inferiores y apareció el famoso Homo erectus. Pasaron miles de años y por puro accidente, este Homo erectus, este mono que ya caminaba erguido, empezó a desarrollar su cerebro y empezó a pensar, a razonar. Y entonces apareció el Homo sapiens. Pasaron miles de años y por accidente, dos de los descendientes de este mono se conocieron, se enamoraron, se casaron y me tuvieron a mí. Y dice la ciencia, ¿verdad? Se lo estoy dando muy resumido, dice la ciencia que ese es mi origen, que ese es tu origen. Que tú y yo somos el resultado de un montón de accidentes. Imagina decirle eso a un niño pequeño. Eres un accidente, eres un accidente, eres un accidente. Por eso la tasa de suicidio entre los jóvenes crece y crece. Porque desde muy jóvenes, desde muy tiernos, desde muy niños le decimos, ¿sabes qué? Pues tú eres el resultado de un montón de accidentes. No hay razón para que estés acá. No tienes un propósito en la vida, no hay ninguna razón. Y nos asustamos de que nuestros jóvenes no encuentren satisfacción en la vida, no encuentren propósito en la vida, encuentren la vida sin sentido. Porque la mal llamada ciencia, esa gobernada por Satanás con esa teoría terrible, les ha dicho que efectivamente su vida no tiene sentido. Les ha dicho que efectivamente su vida no tiene razón de ser. Pero alabado sea Dios que la Biblia nos dice la verdadera historia. La Biblia nos dice cuál es tu origen. Por favor, Génesis capítulo 1, versículo 1, nos dice algo maravilloso. Creo que lo conocemos de memoria. ¿Qué tal si todos lo decimos juntos? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia tiene una idea, tiene una realidad totalmente distinta a la falsedad que presenta la mal llamada ciencia. Dice que el origen de todo es Dios. La razón de ser de tu existencia y mi existencia y de todo lo que existe es un Dios pensante. Y un día, cuando estudiaba filosofía y debatíamos este tema, mi profesor de filosofía, un hombre muy inteligente, decía, ok, está bien, decía, Dios creó. Pero la gran pregunta es, ¿por qué Dios creó? En la filosofía esa pregunta es muy importante, el por qué. Y él decía, yo no encuentro sentido a por qué Dios creó. ¿Qué lo tenía que haber impulsado a crear? Y saben que la respuesta es maravillosa. Porque la respuesta a esta pregunta nos dice que tú estás lejos de ser un accidente. Nos dice que tú estás lejos de no tener un propósito para tu vida, una razón de ser. Por favor, el libro del profeta Jeremías, capítulo 31 y versículo 3. Jeremías, capítulo 31 y verso 3. Creo que algunos lo conocen de memoria. Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por eso te prodigué mi misericordia. ¿Qué dice Dios? ¿Dios te ama? ¿Con qué amor? ¿Cómo es el amor de Dios? Eterno. Pregunto, ¿qué significa eterno? ¿Qué significa eterno? Eterno no solamente quiere decir que no tiene un final, eso es infinito. Pero eterno es que no tiene un final, pero tampoco tiene un principio. Ha estado ahí siempre. Dios te ha amado siempre. Antes de que Dios te creara, Dios ya te amaba en su corazón. La gran razón por la cual Dios te creó es porque ya te amaba, ya deseaba verte, ya deseaba estar contigo, ya deseaba abrazarte. Tu vida no es un accidente. Tu vida es el resultado del amor eterno de Dios.